Buenos días a todos, a todas. 16 de marzo del 2022. Estamos en nuestra séptima sesión del curso optativo de prosistas latinos de los padres de la Iglesia Latina. Ya hemos visto el escenario del siglo III a estos grandísimos autores. No pudimos grabar la sesión, pero pusimos grabaciones de otro semestre anterior con la misma exposición muy parecida a la que dimos en el anexo la semana pasada sobre estos tres personajes. El gran Tertuliano, generador de buena parte del vocabulario latino cristiano que después aprovechan tanto los autores africanos, seguidores un poco del gran Tertuliano, Cipriano de Cartago, Agustín de Hipona, entre otros, y en general, pues, muchos de los autores, los padres de la Iglesia Latina. Por otro lado, tenemos ese diálogo, esa obra maestra de la literatura latina, el Octavio de Minucio Félix, que ubicamos en el género literario de diálogo con ese precedente de este importante género literario clásico. Se hace inmediatamente la alusión a la figura de Cicerón y hay que tenerlo muy en cuenta porque vendrán otras grandes obras patrísticas, principalmente los llamados diálogos de Casiciaco, de Agustín de Hipona, unos opúsculos, no obras de juventud como se han calificado generalmente o aparecen en los manuales, sino tratados, diálogos filosóficos que están imitando claramente el modelo ciceroniano y se convierten en dignos representantes de este género en la literatura latina y latina cristiana de los textos de los padres de la Iglesia. Luego Cipriano, que como vimos, pues es autor de 2 o 3 tratados, un epistolario, también aparece este género literario epistolar, donde la existencia de un corpus epistolar grande nos ayuda en buena medida a documentar y a fortalecer la biografía del autor, en este caso Cipriano de Cartago. Grandes epistolarios en la literatura latina, como decíamos también la semana pasada, serán pues el de Jerónimo o el de Agustín, en donde también hay unas cartas, un epistolario propio entre estos dos personajes. El famoso epistolario entre Jerónimo y Agustín, que es, a mi modo de ver, también muy interesante para quien, como ustedes, está en el campo de la literatura clásica y de la traducción, porque ciertamente ese epistolario, ya lo veremos, aborda esta temática y problemática de la traducción. Lo que tratan en algunas de estas cartas Jerónimo y Agustín es el problema de la traducción de la Biblia. Vamos ahora a sumergirnos un rato en el siglo IV. Vamos a ver 3 temas: la literatura monástica, la literatura arriana latina, aquí literatura monástica latina, y después un gran personaje entre Oriente y Occidente, una especie de equivalente, para quien tomó el semestre anterior, del padre griego importante Ireneo de León, que también ya hemos mencionado en sesiones anteriores, la sobreviviente traducción latina de las Versus Seses o tratado en contra de la falsa de la patrística griega del siglo IV. ¿Se sigue escuchando? Sí, ya estoy escuchando. Ajá, así es que me dice la computadora que falla el recurso. Entonces, a ver, voy a hacer una adaptación para cerrar otro programita
y espero que así al mínimo, ya no se corte más el audio. Bueno, seguimos. Decía que, pues, Atanasio escribe en griego, que vive en Alejandría, que es un brillante teólogo en el desarrollo del Concilio de Nicea del 325, donde se aborda principalmente el problema de la así llamada herejía arriana. No es ni la primera y probablemente no la que más dolores le da de cabeza, le da a la iglesia o a la gran iglesia, como se suele denominar y aparecen los manuales en los primeros siglos, pero sí que es muy importante y la trascendencia que tiene el arrianismo no se queda en Oriente ni en el ámbito de Alejandría, se expande hacia la Capadocia, la provincia de Siria, las provincias romanas de Oriente, a tal grado de que se habla, han hecho estadísticas, de tal modo que se puede afirmar que desde el primer tercio del siglo IV y a lo largo de unos 50 años, podríamos decir entonces del 330 al 380, porque en el 381 viene Constantinopla, habría un gran periodo de auge del arrianismo o una primera fase de arrianismo, después va evolucionando en diversos aspectos y en esos 50 años, o sea, gran parte del siglo IV, el arrianismo, tanto en Oriente como en Occidente, tiene un auge muy grande e incluso se convertirá en, estadísticamente, en, digamos, la rama del cristianismo. La iglesia cristiana, existiría la iglesia católica, la iglesia arriana sería mayoritaria, seguramente mayor, con respecto a la iglesia católica. O sea, había más arrianos que católicos en todo el entorno del imperio, no solo en el imperio oriental, en el área oriental, sino en el área occidental. Varios de los hijos de Constantino son proarrianos y otra cosa a tener en cuenta por ahora es que ya lo veremos en el caso de la biografía, sobre todo de Ambrosio, Juan Mario Victorino y en el caso de Agustín de Hipona, los arrianos están ocupando muchas de las ciudades en donde encontramos a padres de la iglesia, pero en general a obispos católicos y el escenario religioso que se presenta en esas ciudades es que existen dos obispos y dos comunidades cristianas. Por un lado, la comunidad arriana, como decimos, generalmente mayoritaria, y por otro lado, la comunidad católica. Entonces, esta situación es un escenario de división religiosa que hay que tener en cuenta y que hay que considerar a lo largo del siglo IV. Cuando veamos la figura de Agustín, que enfrenta a donatistas, que enfrenta a maniqueos, que enfrenta a arrianos, que enfrenta a pelagianos, que enfrenta a otros dos o tres grupos heréticos, pues vamos a darnos cuenta cómo pues es una especie de pequeño mito historiográfico el decir que la conversión del imperio que se da del 325 hasta que muere Constantino es pues en realidad algo que hay que matizar muchísimo. Por ahí, ¿me ayudas, Irán, por favor? Gracias. Entonces, no es que ni automáticamente todo el imperio o todos los habitantes del imperio romano se hacen cristiano-católicos por orden y decreto de Constantino o la historia del famoso edicto de Milán, sino que hay muchos matices. Sí, claramente hay un cristianismo
o una tendencia de conversión hacia el cristianismo, pero de esto a que inmediatamente en un periodo de, no sé, pocos años, tengamos a todas las personas del Imperio Romano convertidas al cristianismo y al catolicismo, pues no es ni mucho menos exacta esta afirmación. Entonces, vamos primero con esta literatura monástica latina. Decíamos, Atanasio, en ese escenario, que es el que más se le conoce de lucha contra el arrianismo, es un personaje ligado a la ciudad de Alejandría, a la provincia de Egipto, y en esta provincia de Egipto se va a dar ya desde finales del siglo III una efervescencia de el llamado monacato, el monacato anacorético, que consiste en la vida de personas solitarias que se centran en el estudio y aprendizaje de memoria y reflexión de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, y que van desarrollando toda una serie de prácticas ascéticas muy fuertes, muy pronunciadas, como grandes ayunos, como aislamiento, como vivir en las cuevas, y los lugares geográficos donde en la provincia de Egipto se da esto, pues son básicamente dos: lo que se llama el área de la Tebaida, o sea, si vemos el mapa de Egipto, el Nilo, en la parte izquierda, hacia el país de Libia, o la provincia tripolitana y cirenaica en aquel entonces, pues por ahí, en ese desierto de Tebas, ahí se da ese establecimiento de estos monjes, cuya figura paradigmática como figura fundacional es este monje anacoreta llamado Antonio. Entonces, el llamado padre de los monjes, San Antonio Abad, que es la figura que estamos presentando ahora, pues va a constituir ese modelo espiritual que todos los monjes quieren seguir. Entonces, ante esta figura de un héroe cristiano, porque también se va a dar este paradigma de que se va a empezar a ver la vida del monje como una lucha contra el mal, una lucha entre el mal y el bien, donde el caballero o héroe o Hércules que va venciendo al enemigo, que obviamente es el diablo, y que va venciendo y ganando almas y virtudes y acumulando sacrificios que son ofrenda agradable a Dios, pues es, como decimos, ese anacoreta o el monje. La vida de Antonio es la vida de un héroe cristiano que lucha contra el mal y que obtiene pues esa bendición y esa salvación para sí y para otras personas. El texto es escrito por Atanasio. Atanasio escribe la vida de el monje Antonio. Entonces, en vista de que a principios, primer tercio de ese siglo cuarto, podemos decir en torno a 330, se está escribiendo, tenemos ya la noticia de que está el texto griego de la vida de Antonio escrita por Atanasio. Tenemos este fenómeno literario de un periodo muy corto de tiempo, ahorita lo vamos a ver inmediatamente, donde debido a la fama de Antonio y ese interés que no solo en la Tebaida ni en Egipto, sino que como una epidemia, valga la comparación, que sí se genera en torno al monacato, hay una
un contagio espiritual masivo de muchísimas personas a lo largo de todo el imperio, tanto en Oriente como en Occidente, que desean cambiar su vida, no solo de una vida pagana a una vida cristiana, sino en muchos casos practicantes cristianos que buscan una vida más estrecha, más ascética, llena de penitencias, llena de oración y cambiar radicalmente su forma de vivir a tal grado que, como el monje Antonio, como los monjes del desierto, como muchos de los monjes de aquella época, buscan escaparse del mundo, huir a la vida social y aislarse, sea en los desiertos o sea en los cenobios, esa especie de fortalezas cristianas, villas, edificios grandes, porque suelen habitar pues bastantes monjes o monjas después, porque el monacato es tanto masculino como femenino, estos lugares donde existe un abad o un líder que puede después, a lo largo del siglo IV, ya más en el siglo V, va teniendo una autoridad espiritual e incluso eclesiástica, jurídica, de tal forma que el abad se convierte en muchos casos en el obispo. Y en la evolución de esta figura del abad a lo largo de la Alta Edad Media y de la Edad Media, pues llegará a momentos ya personajes cumbres de estos abades, obispos y de líderes espirituales tan grandes, y no solo espirituales, sino también sociales y políticos en la Edad Media, y uno de los casos más importantes pues es Bernardo de Claraval o Bernardo de Chité, el famoso autor espiritual conocido como San Bernard. Ya dentro después de la gran vertiente latina, pero que veremos después más adelante, porque ya es otro siglo, después de Agustín de Hipona, tendremos que ver ese monacato italiano o latino de San Benito, el Vir Benedictus, y después los grandes personajes del monacato hispano, Isidoro y Leandro de Sevilla, entre otros. Los monjes llegan en el siglo IV para quedarse dentro de la iglesia para siempre. La vida cristiana vive esta otra opción de monástica cristiana, donde en el caso del judaísmo el matrimonio y la sexualidad, el ejercicio sexual es algo totalmente asimilado y totalmente integrado en la confesión judía, visto incluso como la bendición de Dios. El hombre que tiene a su mujer y que tiene hijos con ella y que forma una familia, eso se concibe como una bendición de Dios, y aquella persona, hombre o mujer, que no puede tener hijos, se le considera, o esa persona se ve a sí misma como una persona que ha sido castigada por la divinidad. En el monacato cristiano, muy al contrario, la ausencia de una vida sexual activa y de un matrimonio con un hombre o una mujer y los hijos de ese matrimonio no son obstáculos, más bien no son unas características que los monjes busquen, y por eso ellos se convierten en personas que no se casan, que no tienen relaciones sexuales y que no tienen hijos, a diferencia de otros cristianos. Entonces el ascetismo espiritual es muy característico y muy marcado. Recordemos ese otro aspecto que ya dije, la lucha, donde los monjes son una especie de héroes o de paladines
del bien en contra del mal, la lucha contra el diablo y contra el pecado. Pues ahí tenemos en el 2018, ya creo que he hablado un poquito, pero también será el momento de hablar un poco más de las ediciones de textos patrísticos que existen a lo largo de los siglos, desde el tiempo de los padres y todo el tiempo del periodo medieval, pues como sabemos, toda la literatura antigua occidental se transmite por vía manuscrita y pues tenemos muchas cosas, mucha historia del libro, de historia de la transmisión textual. Y después tenemos a lo largo del periodo de la imprenta, en el siglo XVI, un magnífico periodo de esplendor de ediciones patrísticas, donde está Aldus, donde está Erasmo, donde están algunos otros de los grandes humanistas e impresores del siglo XVI, Amerbach, en realidad, que también realiza muchas de las ediciones patrísticas de la mano de Erasmo y de otro autor, de otro personaje que ahorita no me acuerdo, ¿no? Una especie de trílogo de grupo editorial donde el estudioso académico y los impresores logran una simbiosis muy interesante y pues me parece que es Amerbach padre y Amerbach hijo, y logran imprimir muchas ediciones de obras completas de los padres de la iglesia. Por ahí, si a alguien le interesa todo esto, el doctor Rivera, profesor de algunos, me imagino, en la facultad, que da algunas materias, el maestro Pedro Rivera, doctor Pedro Rivera, si lo ubican, tiene publicado en un librito digital que ya salió en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, en Letras Clásicas, de un proyecto PAPIT de la doctora Alejandra Valdés. Ese es bueno, les voy a pasar los tres, creo que ya lo hice el semestre pasado, les pasaré